Luego tenemos, esta no es organización, pero la de esta, la del, bueno, da igual, esta es la habitación más gorda, porque algunos no saben, lo cual guardarlas es un poco complicado, sobre todo si quieres tenerlas en un... ¿Y las tienes todas? Todas las que me han dado, sí. Mi experiencia con los festivales empezó pues, como casi todo el mundo a nivel público, cubriendo, asistiendo a alguna película concreta de ese festival, pero no yendo al festival entero. Fue a partir del 2010 cuando empecé a asistir de manera regular a Sitges, al Festival de Sitges, y uno de los primeros años que fui, que hice contacto a mucha gente que tenía blogs o trabajaba en páginas web, que me recomendaron que me montara un blog, porque ya que asistía a todo el festival, veía todas las películas que podía, pues le sacara algún provecho. Me monté el blog en 2012 y a partir de 2 años después de esto me empezaron a acreditar, primero en Sitges, luego en Nocturna y en algunos festivales de Valencia. Y luego esto también me sirvió para que me escogieran como seleccionador de cortos en algún festival, como jurado, incluso para colaborar en algún libro. Y hasta ahí mi experiencia por ahora en festivales. A ver, mi primer festival de cine pues fueron los de la propia ciudad, pero realmente los de acreditado y se supone que medio trabajando, el primero fue Sitges, año 2000. Lo recuerdo, vamos, espectacularmente, porque meterme por ahí en ruedas de prensa, tengo una foto que me hice con Kim Ki-duk, que presentaba La Isla, aquella película famosa donde se desmayaba el público porque era durísima, y la verdad es que fue una experiencia preciosa. Yo además, la verdad es que siempre lo he hecho con medios tipo radio, tipo webs, tipo La Menéndez Pelayo y demás, que nunca me han exigido un trabajo de verdad ahí, de estar de todos los días preparar una crónica. Lo más que llegué a hacer en el mini diari fue preparar 2 crónicas, 2 viernes, un viernes y otro viernes, o por ejemplo en la radio de Alboraya, en Ara Alboraya, que estuve un par de años, pues llegar a conectar en directo. Me acuerdo que llegar a conectar en directo el año que presentaron Ruber, de Quentin Dupieux. Entonces el de las noticias de ahí de la radio alucinaba, ¿no? Porque cuando le decía que era una película sobre un neumático asesino, pues era muy gracioso. Y lo recuerdo precioso. Sitges desde el año 2000 prácticamente he estado acreditado, pues de los 21 años o 22, pues menos uno, prácticamente todos, y la verdad es que es una maravilla. Y siempre voy más como hobby que como trabajo, entonces ya haré luego el artículo, ya haré tal, nunca he tenido una obligación así de currar mucho. Pues corría el año 2014 y después de haber estado un año, digamos, sabático, después de haber estado trabajando durante 14 años en locales de cinematografía y espectáculos, pues opté que mi vida tenía que seguir estando vinculada al mundo del cine, ya fuera de una manera o de otra, por lo cual decidí crear una página web dedicada al cine. Lo que pasa es que en ese proceso yo estuve indagando qué tipo de webs había en la red, que tú podías encontrar en la red dedicadas al mundo del cine, y encontré que había muy buenas webs, pero de un cine más amplio, que abarcaba todo tipo de géneros y todo tipo de, digamos, pues de categorías. Y revistas digitales también muy buenas del séptimo arte. Entonces opté por la idea de hacer cine independiente, porque vi que era un nicho de mercado interesante y no había mucho. Entonces me costó un poco decidir por dónde quería hacer la temática de initofilms.com, y sobre todo también me costó a nivel de creación de la página web en sí, que fuera bilingüe, tanto en español como en inglés, porque yo vi que de esas no habían muy pocas o casi ninguna. Debo confesar que yo me monté el blog en principio por cuestiones económicas, porque me habían comentado que una vez si conseguías que te acreditaran, pues empezabas a conseguir ir a festivales de forma gratuita o más barata y tal. Y en principio me lo monté básicamente por esto, y no tenía mucho tampoco importancia para mí que me leyeran o no, o eso creía yo, hasta que empecé a ver que si te leen la cosa funciona, que de repente pues aparece un director de un festival de cortos y te dice: ¿te apetece ser jurado del primer festival? Aparecen unos chicos que están escribiendo un libro y te dicen: ¿te apetece colaborar en el libro? O te pasan cosas tan curiosas como que un director de un corto te manda un mensaje diciendo: he leído tu blog, que no te pudiste ver mi corto en tal festival, ¿quieres que te lo envíe? Lo cual te da bastantes satisfacciones. Y teniendo en cuenta que esto lo hago de una forma independiente, o sea, yo no cobro por esto, pues te da bastantes satisfacciones, como ya he comentado.
Vamos a ver, fundamentalmente, ¿qué pienso que es un festival de cine? Para mí es un encuentro de cinéfilos, de pro, y para mí, para que sea un verdadero festival de cine, tiene que tener unas características. Primero, que pueda venir gente de todo el país, porque es muy bonito juntarte con gente de Asturias, de la Meseta, de Cataluña, de las Baleares, que sean cinéfilos y que coincidan en ese sitio, y por otro lado que por tanto no tenga ninguna barrera idiomática, por ejemplo, como está pasando últimamente con algún festival que cada vez se encasillan más, se hacen como más localistas y llegan a poner idiomas de esa propia comunidad y olvidarse del castellano. Para mí eso no significa un festival, porque para mí un festival tiene que atraer gente, y creo que tienen que nacer con la idea de traer turistas a la zona. Para mí, festivales de cine es la Seminci de Valladolid, es el Festival de Gijón, es Donosti y evidentemente es Sitges, porque a pesar de ser Cataluña y tal y cual y tener un idioma propio muy fuerte, siguen tratando bien a la gente que habla todos los demás idiomas, como inglés o castellano, y son festivales que hacen que la gente también pase una cosa, no solo vaya la gente como turismo, sino que además la gente que vive en esa ciudad se coja vacaciones. Para mí, si hay un festival de cine en una ciudad y no hay ni Dios que se coja vacaciones para esa semana o esas 2 semanas, no es un festival de cine propiamente dicho, o como a mí me gustaría que fueran, o como son Donosti, Seminci o Sitges. La verdad es que sí que cambia mucho el asistir a un festival de cine, ya sea como público o como profesional, por decirlo de alguna manera. Y puedo dar un ejemplo muy específico. Yo recuerdo los primeros años que fui al Festival de Sitges, que fui como público y luego fui como profesional. Y el cambio fue abismal. Ya no solamente a nivel económico, porque tú cuando vas de público, lógicamente, tienes que gastar las entradas, que no son precisamente baratas, tienes que ponerlas de tu bolsillo, aunque también como acreditado tienes que pagar un canon, digamos que vale la acreditación, pero lógicamente no es ni muchísimo menos lo otro. Y realmente lo que cambia es que tú, cuando estás acreditado, lo ves como profesional, lo ves desde dentro. Tú ves no solamente las películas, sino ves también las ruedas de prensa, ves los encuentros con los directores, actores, productores, guionistas, las alfombras rojas, las sigues desde dentro, con todas las estrellas del cine. Es otro rollo totalmente diferente. ¿Y cuánto cuesta llevar una web sin dinero? Pues eso es, la verdad que es pasión. Eso es pura pasión, y todo el mundo que lleve este proceso, que por desgracia tenemos la mayoría, sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Yo siempre digo lo mismo: tú cuando acabas de hacer tu trabajo o cuando acabas de hacer tu obligación, lo primero que haces es lo que te gusta y lo que amas. Entonces eso es lo importante, realmente dedicar el tiempo tuyo que tengas libre o el tiempo que tú puedas conseguir para hacer lo que te gusta, y eso en mi caso personal es el mundo del cine. Lo idóneo y lo bonito y precioso sería poder dedicarte a 100% al mundo del cine y encima que pudieras cobrar de ello, pero por desgracia no siempre es así. Bueno, a la hora de planificar un festival hay que diferenciar bastante si el festival es en tu propia ciudad o te tienes que ir fuera. En tu propia ciudad lo único que tienes que hacer básicamente es mirar la programación del festival, ver qué películas te interesan y cuadrar los horarios. Si te vas fuera ya tienes que pensar en desplazamientos, estancia, comidas, y es bastante más complicado. También es verdad que supone bastante relax entre ir acreditado que ir... Bueno, relax no, me explico. Si vas como acreditado, pues relax a nivel económico, porque frente a los 250 euros que por ejemplo en Sitges te costaba el bono para poder ir a todo el festival, los 40 euros de una acreditación normalita, pues te ahorran bastante. Pero a nivel películas es distinto, porque claro, ya vas como más obligado a ver más programación. Y luego además está cuando escribes las reseñas. Porque yo, por ejemplo, al principio sí que era muy nervioso, procuraba tener una reseña publicada pues, en 1 o 2 días, y hacía reseñas de 2 días y tal, y luego ya me he ido relajando y ya suelo hacerlas a festival completo. A ver, sobre el futuro de los festivales de cine, me parece que está pasando como en la sociedad, que cada vez es más rico el más rico y cada vez más pobre el más pobre. Entonces aquí yo creo que los festivales grandes, tipo, como mencioné antes, Sitges, Donosti, Cannes y tal, cada día van a ser más grandes y cada día van a ser más alucinantes, y todo el mundo va a querer presentar ahí su película. Y los festivales pequeños, por eso que os he dicho antes de localistas, de que ya no tienen sentido, no se hacen para captar turistas, no se hacen ni que para que la gente de esa ciudad se coja vacaciones y vaya al cine, no se hacen para presentar las películas, primeras y segundas películas de gente que si no se
se verían nunca en una pantalla grande. ¿Qué pasa? Que entonces lo que les queda es la morralla, y entonces como le queda no la morralla, vamos a ver, no quiero decir que esas películas no tengan algo, pero generalmente tienen algo que se queda en eso, en que la vean tus padres en un festival de cine, o en que te la vean 4 acreditados, porque además van gratis, y a eso es a lo que tienden muchos festivales de España, no solo ya los valencianos, sino muchos otros festivales que han salido por aquí pequeñitos, en Barcelona capital, que por ejemplo cada vez hay más, o en Madrid capital hay un montón de festivales, pero todos muy chiquitos y demás, y que al final, por el problema de la calidad del cine, porque la calidad es la que hay, o sea, en un año bueno te salen X películas buenas, la cosecha es la que hay, y las demás películas pues al final son primeras, segundas películas que casi nunca pasan de ahí, y que generalmente esos directores no vuelven a hacer una tercera ni una cuarta, y que se quedan ahí, que bueno, que es bonito haberlo visto en pantalla grande, pero poco más. Y entonces creo que pasa como en la sociedad, que cada vez más rico el más rico y más pobre el más pobre. Pues la importancia que tienen los festivales de cine hoy en día, yo creo que sigue siendo muchísima. Yo creo que los festivales de cine han sido, son y serán una de las partes, o por no decir la parte más importante junto a la exhibición del mundo del cine. Los festivales son los que dan vida a las películas, son los que dan vida a los proyectos. Hay muchas películas que se estrenan en los festivales de cine que luego, por desgracia, no llegan a la gran pantalla. Es muy sencillo. Cuando vino esta maldita pandemia que nos ha asolado, los festivales intentaron subsistir. Muchos de ellos lo tuvieron que hacer de manera online. Pero lo importante siempre en un festival tiene que ser de manera presencial. Es la manera más cercana de poder llegar a las películas, a los directores, a los actores, a los guionistas, a los productores, y todo el mundo se crea como una especie de comunión entre la prensa, el público y los festivales. También es muy importante, y las películas. Lo que es muy importante también es que esos festivales estén abiertos al público en general, para que entre todos se respire mucho cine. Y si el concepto ha cambiado en la actualidad al respecto de cómo se ha concebido siempre los festivales de cine, pues totalmente, lógicamente, no es igual los festivales de ahora que cómo se respiraban antes. Por ejemplo, hay un caso muy claro como era la Mostra, que en su momento llegó a ser uno de los festivales más importantes a nivel de premios monetarios a nivel nacional, a la altura del Festival de San Sebastián. Lógicamente, antes no habían tantos festivales de cine como hay ahora. Antes había muy pocos festivales, o no habían tantos, y hacía que el glamour fuera mayor, estaba menos diversificado. Pero yo sigo pensando en la actualidad, aunque haya una competencia muy directa con el mundo de las redes sociales o directamente, lógicamente, con el mundo de las plataformas, yo creo que los festivales siguen siendo muy necesarios para la supervivencia del mundo del cine.